Nacido para triunfar, comenzó su carrera siendo muy joven. Pronto deslumbró al mundo entero con su moonwalk. Sus constantes y notorios cambios físicos alimentaron el morbo de los medios de comunicación en cientos de oportunidades. Pero las peores noticias, aquellas que lo colocaban como protagonista de los delitos más atroces, aún estaban por llegar. It was a nightmare, a horrifying nightmare. But if this is what I have to endure to prove my innocence, my complete innocence, so be it. Throughout my life, I have only tried to help thousands upon thousands of children. Hay una fecha que marcaría un antes y un después en la vida de Michael Jackson. La gente comenzó a agolparse en las calles de Los Ángeles. El hospital de la Universidad de California era el epicentro de las congregaciones en la tarde del 25 de junio de 2009. Un rumor ponía en alerta a los fans del rey del pop, rumor que se convertiría en verdad muy poco tiempo después. Hoy te invito a disfrutar de un video diferente, algo más extenso, y es que el rey del pop, como fuera denominado por su amiga Elizabeth Taylor, así lo merece. En este video te voy a contar los detalles no solo de la vida, sino también de los juicios, los problemas de salud y otros acontecimientos que llevaron a que Michael Jackson muriera de una manera inesperada con tan solo 50 años. Muerte sobre la cual se tejen muchas versiones. Su legado sigue tan vivo como siempre, pero su existencia física en este mundo se apagó a las 11:50 horas del jueves 25 de junio de 2009 en su mansión de Los Ángeles. A las 12:21 horas, una llamada al 911 solicitaba una ambulancia en el lugar de inmediato, después de que su médico personal le practicara maniobras de RCP por más de media hora. Maniobras que más tarde se supo que no fueron realizadas de manera correcta y que alimentaron una teoría escalofriante que les estaré contando más adelante. 9 minutos después de dicha llamada, la ambulancia llegaba a su mansión, pero los paramédicos lo encontraron ya sin pulso y sin respiración. Pocos minutos después ingresó al hospital y finalmente a las 14:26 horas de ese jueves fue declarado oficialmente muerto por los médicos. La causa: un paro cardiorrespiratorio provocado por una intoxicación aguda con propofol, un medicamento que su médico personal, Conrad Murray, le había estado administrando en los últimos 50 días antes de su muerte. En esa ocasión particular, combinado con otros fármacos como efedrina, Valium y lorazepam, para que Jackson pudiera dormir. Su muerte no pasó desapercibida en lo absoluto. Provocó que las redes sociales, los buscadores más utilizados en todo el mundo e incluso las cadenas más importantes de noticias se vieran afectadas por la magnitud de búsquedas simultáneas. El mundo entero en primer momento buscaba conocer si el rumor era cierto y luego deseaban descubrir cuál había sido en realidad la causa de su muerte. Pero no nos adelantemos, ya llegaremos a ese punto tan importante de la historia. El funeral público del rey del pop se realizó 12 días después de su fallecimiento. Y de él participaron artistas como Lionel Richie, Stevie Wonder, John Mayer, Mariah Carey y Jermaine Jackson, entre otros. La ceremonia fue vista por más de 2.500 millones de personas alrededor del mundo, en tanto que su despedida privada se efectuó el 3 de septiembre de 2009 en el cementerio de Forest Lawn, donde finalmente descansan sus restos. En su tumba, aún a día de hoy, no hay una inscripción que deje saber que allí descansan sus restos. Se dice que para prevenir profanaciones.
Michael Jackson había estado ensayando con la excelencia que lo distinguía para su gira la noche anterior a su muerte, y al parecer ello le impidió conciliar el sueño. Fue así como durante toda la madrugada y de manera continua, uno y otro calmante fueron administrados por Conrad Murray al cantante. Sin surtir ningún efecto, estos intentos fallidos llevaron a que Jackson rogara que le inyectara propofol. A pesar de que el médico refirió haberse negado debido a la cantidad de fármacos que ya circulaban en el organismo de Michael, finalmente le inyectó 25 miligramos de propofol con lidocaína a las 10:40 horas de ese fatídico jueves. Este último fármaco fue el responsable de hacerlo perder la conciencia y ya jamás volvió. Resulta casi imposible no saber quién fue Michael Jackson, aunque lamentablemente los juicios que lo tuvieron como participante indispensable hicieron que su recuerdo quede manchado por acusaciones falsas, mentiras que hasta el día de hoy perduran, pero no nos adelantemos a ello. En unos instantes tendremos la oportunidad de sepultar definitivamente todas esas infundadas invenciones. Michael Joseph Jackson nació en Gary, Indiana, el 29 de agosto de 1958. Fue el octavo hijo de 10 que tuvieron Joseph Jackson y Katherine Jackson. La relación con su padre, un exboxeador, lo marcaría de por vida, puesto que se trataba de un hombre rígido que golpeaba a sus hijos y los insultaba de manera frecuente. Esto hizo que Michael no tuviera una infancia típica y que con los años algunos rasgos infantiles se prolongaran hasta su vida adulta, como veremos más adelante. Para mediados de la década del 60, ya formaba parte del grupo The Jackson 5 junto a 4 de sus hermanos. Tan solo 5 años tenía Michael cuando ocupaba el lugar de la voz principal dentro del grupo. Desde sus inicios y hasta 1975 publicaron 10 álbumes. Para 1971, Michael ya comenzaba su carrera como solista, aunque continuó formando parte del grupo por algunos años más. Pocos tal vez sepan que en sus inicios, The Jackson 5 no era un grupo conocido, por lo que actuaban en cuanto sitio fuera posible, inclusive en lugares no muy apropiados para niños de su edad. Se dice que en alguna oportunidad se presentaron como apertura en shows de striptease. Sus problemas físicos comenzaron en 1979, cuando durante uno de los ensayos de baile se cayó y se fracturó el tabique, por lo que debió someterse a una cirugía para reconstruir su nariz. La misma no resultó como se esperaba, ocasionándole una dificultad en su respiración. Ello también repercutió en su capacidad para cantar. Fue así como tuvo una segunda intervención quirúrgica y esta fue el puntapié inicial para otros problemas que lo aquejaron y que ya les iré contando. Ese mismo año, Michael lanzaba su primer álbum solista titulado Off the Wall. Los años pasaban y su éxito era cada vez más rotundo. 3 años más tarde, a finales de 1982, lanzaba su álbum Thriller, considerado hasta día de hoy como el álbum más vendido de la historia, con aproximadamente 65 millones de copias. A día de hoy sus herederos afirman que este disco ha vendido más de 100 millones de copias, aunque este es un dato un tanto difícil de calcular. Con este álbum, Michael ganó 7 premios Grammys, 8 premios American Music y se mantuvo por 80 semanas consecutivas dentro de la lista del Billboard 200. Jackson no paraba de cosechar premios y las estanterías de estatuillas se abarrotaban. Al tiempo que se hacía cada vez más querido por sus fans. La locura que despertaba y que aún despierta casi no posee paralelo con otro artista. El cortometraje de casi 14 minutos de la canción Thriller no solo significó un éxito para Jackson, sino también para MTV,
quien financió la filmación y con la que luego se vio favorecida por la revolución que este video ocasionó. Marcó un antes y un después. Era algo que hasta ese momento nadie había hecho y que les recomiendo ver si aún no lo han hecho. Un dato de color, MTV se comprometió a repetir el video 2 veces cada hora. Si lo hacen, tal vez les llame la atención el mensaje inicial. Con él, Michael dejaba muy en claro que no significaba en lo absoluto que él creyera en ello. Y es que Jackson era un testigo de Jehová practicante, al igual que su madre. Y creyentes de su comunidad habían amenazado con excomulgarlo, pero finalmente los productores lo convencieron de hacerlo público, y es que el mundo no podía perderse esa obra de arte, y él solo aceptó con la condición de exponer dicho mensaje al inicio del videoclip. Si bien significó un éxito rotundo para Michael, su filmación tuvo un costado amargo para la estrella del pop, y es que pocos saben que para ese entonces, el padre de Michael había vuelto para atormentarlo. Se presentó durante la filmación. Michael le pidió a Joe que se fuera del set, pero no logró convencerlo. Él solo se retiró de allí cuando la policía lo obligó a hacerlo. A pesar de haber sido el músico con más premios y reconocimientos de toda la historia, para 2006 tenía 20 récord Guinness. Nada impediría que Michael Jackson realizara tantos actos de caridad como deseara. Y es que amaba ayudar a los demás, y su fama no le impedía en lo absoluto estar consciente de las necesidades de los demás. Si algo tenía Michael, era un alma empática, caritativa y filantrópica. Se estima que donó cerca de $500 millones a la caridad durante toda su vida. Tan notorio fue su trabajo humanitario que el 14 de mayo de 1984 fue invitado por el entonces presidente Ronald Reagan a la Casa Blanca para recibir el Premio Presidencial de Comunicación de Seguridad Pública, con un característico guante blanco de diamantes de imitación, sobre el que hablaremos en unos instantes. Este premio le fue otorgado por su apoyo a organizaciones benéficas que ayudaban a adictos al alcohol y a las drogas a recuperarse. En esa ocasión, Jackson permitió el uso de su canción Beat It para las publicidades del Estado en dicha campaña. En ellas se buscaba concientizar sobre la importancia de no conducir en estado de ebriedad. I'm very, very honored. Thank you very much, Mr. President. And Mrs. Reagan. El mismo año en el que era premiado por Ronald Reagan, debió entrar al quirófano nuevamente. Y es que el 27 de enero de ese año, un problema con la pirotecnia utilizada durante la filmación de un comercial para la marca Pepsi hizo que su cabello ardiera en llamas, provocándole profundas heridas en su cabeza. 3 fueron las intervenciones quirúrgicas a las que el rey del pop debió someterse para reparar su cuero cabelludo, disimular las heridas y reconstituir su nariz. A raíz de dicho accidente, Jackson demandó a la marca por los riesgos a los que fue expuesto. Esta lo indemnizó con $1,5 millones, dinero que inmediatamente donó a un hospital en California. Lamentablemente aquí, Michael desarrollaría una fuerte adicción a los calmantes, que lo acompañaría el resto de su vida. Pese a ser mundialmente conocido y contar con millones de fans que lo amaban profundamente, Michael era un hombre solitario. Durante una entrevista, contó: incluso cuando estoy en casa, me siento solo. A veces me siento en mi habitación y lloro. Es tan difícil hacer amigos y hay algunas cosas de las que no puedes hablar con tus padres. Es muy duro que tu vida se convierta en propiedad pública, incluso teniendo en cuenta que la gente se interesa por ti debido a tu música. Y es que la rigidez que impartió su padre fue proporcional a su éxito, y ello le impidió tener una infancia normal, como les comenté al comienzo del video. Al respecto mencionó:
Yo nunca tuve ese algo que ustedes llaman infancia. Si no tienes ese recuerdo de amor de la infancia, estás condenado a buscar por todo el mundo algo para llenar ese vacío. Pero no importa cuánto dinero ganes o lo famoso que te vuelvas, siempre seguirás sintiéndote vacío. Quizás esa fue la razón por la que quiso rodearse de niños y escapar a un mundo de fantasía colmado de hadas que despedían un polvo mágico que les permitía volar y en el que buscaba su infancia perdida. De ahí la fascinación por Peter Pan. Él solía decir: soy Peter Pan en mi corazón. Porque para mí, Peter Pan representa algo muy especial. Para mayo de 1994, Michael daba un gran paso en su vida personal, y es que para ese entonces contraía matrimonio con Lisa Mary Presley, la hija de Elvis Presley. Ellos tenían una relación estrecha y ese año formalizaron su vínculo, aunque el matrimonio no duró tanto como se hubiera esperado. Tan solo 20 meses más tarde, ellos se divorciaban, alegando diferencias irreconciliables. Para ese momento, Michael ya era blanco de especulaciones y acusaciones, y por ellas muchos creyeron que se trató solo de una pantalla para desviar la atención. Se casaron en un hotel de República Dominicana. Él no se lo contó a su madre, ni ella a su familia. Fue una boda rápida y sin afectos presentes. Tan solo 3 semanas habían pasado desde que Lisa se había separado de su anterior esposo cuando le daba el sí a Michael. Tras el divorcio, resonó mucho que Lisa no exigiera ninguna compensación económica tras la separación. Solo pidió recobrar su nombre de soltera. Algo que tal vez muchos recuerdan de este truncado matrimonio fue el incómodo beso que Michael Jackson le dio a Lisa durante la gala de los premios MTV en 1994. Y es que para ese entonces ellos ya estaban transitando el final de su matrimonio. Esto aumentó aún más los rumores de que su unión había sido una farsa, para callar las cada vez más frecuentes denuncias que ya recaían sobre Michael. Si les interesa conocer más sobre la reciente muerte de Lisa Presley, les dejaré un enlace en la descripción de este video hacia un completo documental sobre la hija del rey del rock que ya tenemos publicado en el canal. El sueño de convertirse en padre vino para Michael de la mano de su segundo matrimonio, el que fue verdaderamente sorpresivo y abrupto. Michael se casó por segunda vez en Australia el 15 de noviembre de 1996 con Debbie Rowe, quien fuera la enfermera de su dermatólogo Arnold Klein, con quien se atendía desde hacía 15 años. Los frecuentes encuentros generaron una amistad que luego se convirtió en algo más. Para el momento de la boda, Debbie tenía ya 6 meses de embarazo. Así Michael cumplía su sueño de tener una familia propia. Tuvo con ella 2 hijos, Paris y Prince Michael I. Tiempo después, ella revelaría que fueron por inseminación artificial, dándole más resonancia a las versiones de que Michael nunca mantuvo relaciones heterosexuales convencionales. Tiempo más tarde, ellos se divorciaron. Michael obtuvo la custodia completa de sus hijos y su pareja una compensación económica y una casa. Algo hastiado de la cobertura mediática que tuvo su segundo matrimonio, optó por un vientre de alquiler para gestar a su tercer hijo, Prince Michael II, apodado Blanket, por aquel icónico momento en el que muchos creyeron que lo iba a dejar caer al mostrarlo por la ventana de la habitación del hotel. El nombre de la madre de su tercer y último hijo jamás ha sido revelado. Para ese entonces, su apariencia había cambiado tanto que las especulaciones no tenían fin. Durante toda su vida e incluso después de su muerte, los medios de comunicación se encargaron de alimentar falsas noticias que sostenían que Michael se había sometido a intrincadas intervenciones con el fin de cambiar su color de piel, argumentando que siempre había querido ser blanco.
Lo cierto es que Jackson padecía una enfermedad llamada vitíligo, una enfermedad de la piel en donde progresivamente se pierde la pigmentación de la misma, un trastorno inmunitario silencioso que puede aparecer en cualquier momento de la vida y para el cual no existe una cura. Fue así como poco a poco Michael fue perdiendo su tono oscuro de piel, mudando a un blanco muy pálido, que lo llevó incluso a tatuarse los labios de rosado con el paso de los años para atenuar los efectos del vitíligo en su rostro. Por cierto, enfermedad que también padece el mayor de los hijos del cantante, Prince Michael. Cansado de las interminables acusaciones, en 1993 y con una audiencia de 62 millones de personas, en una de sus entrevistas más memorables junto a Oprah Winfrey, reveló su enfermedad al mundo. No obstante, ella no le impidió seguir siendo el rey del pop. I have a skin disorder that destroys the pigmentation of the skin. It's something that I cannot help. Okay, but Para 1988, Michael Jackson traspasaba la bipolaridad mundial que la Guerra Fría había imprimido al planeta. Y es que en ese año protagonizaba un comercial junto a Pepsi con su tema Bad, comercial que fue emitido en la URSS. Aunque allí no lo conocían, puesto que su música estaba prohibida en esa parte del mundo. Su éxito fue notorio y tras la caída de la URSS tuvo 2 presentaciones multitudinarias. Les propongo ahora conocer algunos detalles muy interesantes de los movimientos que caracterizaron al ícono del pop durante sus shows. Y es que de seguro recuerdan a Michael en sus coreografías, tomando su entrepierna, inclinándose notoriamente hacia adelante con su espalda completamente recta, o por supuesto, realizando su tan característico moonwalk con su chaqueta de lentejuelas negras y su guante de diamantes blanco. Muchos de estos movimientos eran posibles gracias a sus zapatos especiales, calzado que el mismo Jackson había inventado y patentado. Se trata de zapatos que desafían la gravedad y que le permitían acoplarse al suelo de una manera especial sin perder el equilibrio. Paradójicamente, en 2005, Michael perdió la patente de sus zapatos por falta de pago y así su invento se hizo público. Una de sus presentaciones más recordadas seguramente sea la que brindó en el medio tiempo del Super Bowl de 1992. Actuación que fue vista por más de 13 millones de personas y que sentó un precedente. Los espectáculos del entretiempo convocarían en los años siguientes a las estrellas más renombradas del momento. Michael tenía varias pasiones y una de ellas eran los superhéroes. Siempre había soñado con interpretar a Spider-Man e incluso llegó a audicionar para ponerse en la piel del Profesor X para la película de los X-Men, pero lamentablemente no fue escogido para ninguno de los 2 papeles. A tal grado escalaba su interés que para finales de la década del 90, después de negociaciones con Stan Lee, intentó adquirir la empresa de cómics más grande del mundo, Marvel, luego de que la empresa se hubiese declarado en bancarrota, aunque finalmente dicha adquisición nunca se efectuó. Fue motivo de titulares durante toda su vida, como por ejemplo la ocasión en la que decidió comprar los derechos de autor de alguna de las canciones más renombradas de los Beatles, lo que le valió el disgusto de Paul McCartney, o aquella oportunidad en que se presentó con una de sus mascotas, una llama, en una reunión con Freddie Mercury, compañía que significó el fin de su amistad con Freddie. También prestó su voz para el audiolibro de E.T. y formó parte de la banda sonora del film. Se comenta que Mr. T fue su guardaespaldas durante algún tiempo y que fue amigo de Spielberg hasta que este no lo quiso dentro de su remake de Peter Pan y Jackson lo excluyó de su lista de afectos. Para 1987, Michael hacía realidad un sueño. Materializaba su amor por Peter Pan cuando adquiría su rancho Neverland,
Con una superficie de 12 kilómetros cuadrados, el parque de diversiones privado de Michael ofrecía diversión asegurada a cualquier niño y adulto que quisiera disfrutar de ella. Contaba con un zoológico, una rueda de la fortuna, un tren que recorría las instalaciones, un lago, un cine privado, una especie de montaña rusa, extensos toboganes y mucho más. Era un verdadero parque de diversiones privado que no solo Jackson disfrutaba, sino también muchos niños que padecían enfermedades o situaciones de necesidad a los que el rey del pop ayudaba. Un dato de color: en 1991, Neverland se convirtió en un salón de fiestas privado, ya que Elizabeth Taylor lo escogió para celebrar allí su 8º matrimonio. Pero no siempre reinaron las risas en Neverland. Y es que tiempo más tarde, este lugar idílico se convertía en el epicentro de las más terribles acusaciones, y que les estaré contando a continuación. Hasta el día de hoy, muchas son las personas que recuerdan a Michael Jackson más por las acusaciones en su contra por abuso de menores que por su extensa y exitosa carrera artística. Este lado oscuro de su vida comenzó el mes de agosto de 1993, cuando la primera acusación se hizo pública. Evan Chandler aseguraba que su hijo Jordan, de entonces 13 años, había sido abusado por el rey del pop. Lo cierto es que Michael recibía una gran afluencia de niños en su rancho, muchos de ellos anónimos y otros muy conocidos, como el caso de Macaulay Culkin, su amigo y coprotagonista del video Black or White, sobre el que también circularon versiones de abuso. Años más tarde, Macaulay Culkin no dudó en defender a su amigo, dejando muy en claro que nada malo había sucedido entre ellos. Pero volvamos sobre el caso de Jordan Chandler. Los padres del joven aseguraban que algo inapropiado había sucedido entre Jackson y su hijo e intentaron llegar a un acuerdo económico directo con los abogados de Michael. Pero la oferta inicial de $350,000 no fue suficiente para ellos y decidieron ir por más. Tras la denuncia radicada en la policía de Los Ángeles, Neverland fue allanado, material comprometedor fue hallado, una treintena de niños fueron interrogados e incluso el chofer de Michael prestó declaración. Y allí las cosas comenzaron a complicarse para el cantante, y es que su chofer aseguró que había llevado a Michael a casa de los Chandlers todas las noches durante un mes. La policía también investigó a Evan Chandler y fue allí cuando descubrieron conversaciones telefónicas en las que él amenazaba con destruir la carrera de Michael. En ellas también afirmaba que no le interesaba lo que sucediera con su hijo. Su interés era claramente económico, posición que se vería respaldada al conocerse las deudas de decenas de miles de dólares que el jefe de la casa Chandler tenía a causa de sus apuestas. Este caso finalmente acabó con un acuerdo económico extrajudicial con el abogado de los Chandler, Larry Feldman, mismo abogado que más tarde estaría tras otra acusación contra Michael. En dicho acuerdo, Jackson pagó más de $20 millones. Este acuerdo fue visto por el público como una admisión de culpabilidad por parte de Jackson. Lejos de probar su inocencia, Michael solo empeoraba su imagen pública. Desafortunadamente, este sería solo el primer caso que el rey del pop debió enfrentar. Las acusaciones no solo provinieron de desconocidos, sino también desde su misma sangre, y es que LaToya Jackson, una de las hermanas de Michael, se unió a las denuncias, acusando incluso que su familia callaba los abusos de Michael. Finalmente, el resto de la familia optó por defender a Michael. Todas las acusaciones tuvieron un tremendo impacto no solo en la vida personal de Jackson, sino también a nivel laboral. El rey del pop ya no era tan bien visto como antes y comenzó a perder muchos contratos y oportunidades. Tan dolorosa fue toda esta situación para Michael que comenzó a enfermar. Dejó de comer, perdió mucho peso y llegó a tener que ser alimentado por vía intravenosa.
Todo ello se sumaba a su fuerte adicción por los calmantes, que había comenzado tras el accidente sufrido durante el comercial de Pepsi de 1994. Allí le fueron recetados calmantes para poder tolerar el dolor que las quemaduras le ocasionaban, y esta adicción se fue haciendo más y más fuerte con el correr de los años, llevándolo incluso a tener que ser ingresado para tratar su adicción. En 2003, la estrella del pop protagonizó el documental Living with Michael Jackson, en el que defendió su proceder, sosteniendo incluso que nada tenía de extraño que él realizara fiestas de pijamas con niños. Tanto se tergiversó la historia y tan erráticas fueron sus declaraciones que resultaron suficientes para que la justicia abriera una nueva investigación en su contra, por la que finalmente fue detenido. Michael Jackson enfrentó un mundialmente conocido juicio. Permitió que partes íntimas de su cuerpo fueran fotografiadas para ser contrastadas con las acusaciones en su contra, y finalmente Michael ganó el juicio. Pero ello no fue suficiente para blanquear su imagen de las profundas manchas que acusaciones de este tipo imprimen. 3 años más tarde, Neverland fue cerrado definitivamente por imposición de la justicia y Jackson fue multado. La salud, ya notoriamente afectada de Jackson, lo llevó hasta su último respiro el 25 de junio de 2009, cuando una cantidad exagerada de fármacos administrada por su médico Conrad Murray lo haría despedirse definitivamente de este mundo. Murray enfrentó un juicio y fue condenado por homicidio involuntario, con una pena de 4 años de la que solo cumplió la mitad debido al hacinamiento existente en la cárcel a la que fue derivado. Si recuerdan, sobre el comienzo del video les comenté que Murray no había realizado las maniobras de RCP como correspondía. Esto se confirma durante la llamada al 911. He's on the bed, sir. He's on the bed. Okay, let's get him on the floor. Okay? Okay, let's get him down to the floor. I'm gonna help you with CPR right now. Y es que allí se comprueba que un doctor debería saber que la reanimación cardiopulmonar debe ser efectuada sobre una superficie rígida, como por ejemplo el suelo, y no sobre una cama. Esta falla, por llamarla de algún modo, alimentó la teoría de que alguien quería matarlo. Y es allí donde los Illuminati y el grupo EEG Live, la última empresa con la que Jackson promocionaba su gira This Is It, entran en escena. Y es que se dice que EEG Live le había ofrecido mucho dinero a Murray para acabar con la vida de Michael. Sony también estuvo en la mira de las acusaciones, y es que el mismo Michael sostuvo que el director de la empresa era una persona racista, y su canción They Don't Care About Us era en clara alusión a ello. Mucho se ha repetido que Michael valía más muerto que vivo. Poco tiempo después de conocerse la muerte del rey del pop, Evan Chandler se quitó la vida, en tanto que un ya adulto Jordan Chandler reconoció que todo lo que dijeron de Michael fue mentira, que su padre lo había manipulado y que solo buscaban sacar un provecho económico de ello. La dolorosa y muy problemática relación con su familia continuó aún después de su muerte. Michael se aseguró de mantener a sus padres y hermanos lejos de su fortuna. Explícitamente, los excluyó de su testamento. Su dinero fue repartido entre sus 3 hijos y una generosa porción fue destinada a la caridad. Ya casi llegando al final, no podemos pasar por alto otra teoría que se desarrolló en relación a su muerte, y es que el hecho de que su ataúd no fuera abierto durante el funeral público alimentó las teorías más truculentas. La más renombrada expone que Michael temía por su vida y que alguien de las altas esferas del poder o personas vinculadas incluso con el proyecto MK Ultra podrían poner punto final a su existencia. El temor que desvelaba a Michael quedó grabado en una última conversación que mantuvo con un ex manager. I don't understand it. What do you mean? Talk to me. They couldn't stand me.
have reduced electronics. They can do a lot of things. Who could do this? It's not the government. Toda la familia de Jackson está convencida de que Michael no falleció accidentalmente, sino que alguien estuvo detrás de todo lo sucedido. Su hija e incluso su hermana LaToya lo han expresado en numerosas entrevistas. That you're looking at, the doctor that you see there was the fall guy. There are people in the background There are people in the pulling background. strings. Yes, absolutely. Ello respalda aún más la teoría que les contaba. Otra teoría, descreída por muchos y sostenida ciegamente por otros, afirma que el rey del pop aún continúa con vida, que su muerte fue una forma de escapar a los problemas financieros que Michael estaba teniendo. Ella encuentra su respaldo más notorio en el hecho de que ningún doctor quiso firmar el acta de defunción de Michael, ni siquiera Conrad Murray. Desafortunadamente, su desaparición física no puso fin a las acusaciones en su contra. Su partida dejó un vacío enorme, grandes proyectos por concretar, como su gira This Is It, pero también dejó una huella que nadie podrá borrar en la historia de la humanidad. Y de este modo concluimos este documental detallado sobre la vida de Michael Jackson, que esperamos hayas disfrutado. Si crees que hay algún dato importante que hemos omitido, te proponemos que lo compartas en los comentarios. O si te gustaría que realicemos una segunda parte, también puedes pedirlo. De seguro, hay mucho más que contar sobre Michael Jackson. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas, actives las notificaciones, me regales un like y te animes a compartirlo. Ahora te propongo estos otros videos para que sigas haciendo maratón.